¿Qué es la justicia? Para algunos puede llegar a ser un valor, mientras que para otros puede llegar a ser una virtud que oriente las demás virtudes hacia el bien común. Este video tiene como propósito encontrar la respuesta a esta incógnita. Para esto, miraremos puntos de vista de diferentes figuras influyentes a lo largo de la historia, empezando nuestro viaje por la República Helénica. Aristóteles fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia. También fue un pensador que aportó en gran manera a la filosofía humana, a la lógica y a la ciencia. Aristóteles clasificaba la justicia en dos sentidos, como primero la justicia universal y como segundo la justicia particular. La justicia universal es en cierto modo lo legal. Esta representa la suma de las virtudes en las relaciones sociales. Podemos decir que es la faceta social de la virtud. La justicia universal implica que las relaciones sociales estén sometidas a la autoridad y la regularidad de las leyes. La justicia particular es una virtud que tiene como función básica contener la codicia que se manifiesta en el comportamiento de los individuos. Aristóteles distingue dos tipos de justicia particular. Como primera, la justicia distributiva. Esta se encarga de distribuir las ventajas y desventajas que corresponden a cada miembro de una sociedad según su mérito. Como segunda, la justicia conmutativa. Esta se da entre individuos, se regula por el derecho conforme al principio de igualdad entre lo que se da y lo que se recibe. Por último, Aristóteles afirma que la justicia particular es una parte o una especie de la justicia universal que se aplica a la distribución de honores, dinero o cualquier otro bien externo, compartido por los miembros de la comunidad. Desde la teoría de la justicia de Aristóteles, el caso de Rosalvira Celi sería un acto injusto, ya que implica quitarle la vida a una persona sin justificación. No existen argumentos éticos ni morales que justifiquen este acto de feminicidio. Giorgio del Vecchio fue un filósofo, jurista y profesor italiano que nació en 1878 en Bolonia y murió en 1970 en Génova. Cabe mencionar que él se dedicaba a la filosofía del derecho. Él creía en el derecho basado en la ética y moral, pues estos dos debían ser los principios fundamentales de este. También menciona un tipo de justicia distributiva que consiste en garantizar una distribución equitativa de recursos para así básicamente no hacer que el poder se concentrara. Todo este pensamiento relacionado con la justicia y la moral fue influido por el contexto en el que Italia se encontraba, ya que Italia estaba en un contexto político autoritario y nacionalista. En este momento Benito Mussolini había llegado al poder, por lo tanto el margen fascista había sido instaurado. Por eso él tenía este pensamiento de defender la justicia y la protección de derechos individuales. Él interpretaba la justicia divina como una unión al concepto de la misericordia, y ambos conceptos se unían para dar una virtud perfecta. Asimismo, la justicia divina era superior por el hecho de que contaba con el concepto de misericordia, mientras que la justicia humana de vez en cuando era injusta, por lo mismo que no tenía este concepto de misericordia. Respecto al caso de Erika Ponte, este va en contra de todo lo que Bacon idealizaba sobre una sociedad, encontrándose el poder en una persona para acabar con la vida de otra. Esto quiere decir que respecto a la ley del feminicidio, para él sería algo justo por el pensamiento que tenía sobre una sociedad caracterizada por la justicia y la moral. Es decir, que estaría de acuerdo con que se castigue y además se categorice ese delito por el bien común y la justicia social. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo cristiano medieval que vivió en el siglo XIII y nació en el año 1225 en el Reino de Sicilia y murió el 7 de marzo de 1274 en Fosonova, Italia. En la Edad Media, la escolástica, la influencia de Aristóteles y la teología cristiana fueron los principales elementos que lo llevaron a su pensamiento filosófico y teológico. Para Tomás de Aquino, la justicia era una virtud fundamental, ya que era una de las más importantes en su ética y su filosofía moral. Es importante mencionar que Tomás de Aquino consideraba la justicia como una virtud cardinal, junto con la prudencia, la templanza y la fortaleza. Estas virtudes formaban la base de la ética aristotélica y tomista. Tomás veía la justicia como virtud, ya que para él era dar a cada individuo lo que le correspondía de acuerdo a los principios de equidad y legalidad. A partir de esto y poniendo como ejemplo el caso de Natalia Ponce de León, que fue un feminicidio, la postura de Tomás de Aquino frente a este sería condenar el feminicidio y abogar por los derechos de las mujeres, ya que él decía que los humanos tienen una dignidad intrínseca al ser creados a imagen y semejanza de Dios. Scott Shapiro es uno de los autores más representativos de la actual jurisprudencia analítica, profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Yale y autor de varios artículos de especial relevancia
en teoría del derecho. Pero, ¿quién es Scott Jonathan Shapiro? Shapiro creció en Paterson, New Jersey, una ciudad industrial con un precario sistema de educación pública, por lo que sus padres decidieron que lo mejor para él era que tomara clases en un yeshiva judío ortodoxo. Allí se educó desde la primaria hasta terminar la secundaria. La mitad de su plan de estudios en ese lugar consistía en estudiar la ley y la literatura judía por medio del Talmud. Se le enseñó que la ley es el regalo más valioso que Dios le ha hecho a la humanidad y su obligación es aprenderla. Este entorno le permitió observar lo que más adelante denominó pensamiento regla, en el que si una acción era permitida por una regla, podía ser ejecutada libremente, sin importar si esa acción era incluso más mala que la que estaba prohibida. Este pensamiento se repetía en su hogar, en donde su padre, siendo fiel a su visión del hogar perfecto, establecía reglas que, aunque para Shapiro muchas veces carecían de sentido, debía seguirlas porque él era su padre y reglas son reglas. Este respeto celoso a las reglas justificaba cualquier acción inaceptable que pasaba a ser aceptable solo porque una regla lo permitía. En su relación con el ámbito jurídico, se dio cuenta de que el pensamiento regla estaba presente en las reglas jurídicas y a partir de ahí se cuestionó si es razonable dejarnos guiar por reglas jurídicas, cuestión que trata de direccionar en su obra Legalidad, en la que plantea como otra esfera normativa a la planificación social. Para Shapiro, en su obra Legality, la legalidad tiene tres enfoques diferentes: clasificatorio, valorativo y de conformidad. La legalidad clasificatoria es la propiedad que comparten todas las instituciones, actos, eventos, funcionarios y textos jurídicos. La legalidad valorativa es la palabra que puede expresar un valor distintivo de las instituciones jurídicas. La legalidad de conformidad puede expresar propiedad de ser conforme al derecho. Shapiro se enfoca en la legalidad de conformidad, donde el valor de legalidad es el valor de planificación social, donde los sistemas jurídicos son sistemas de planificación y por medio de la legalidad contribuyen a estos planes. La posición de Shapiro en torno al caso que desencadenó en Colombia el reconocimiento del feminicidio como delito autónomo, el caso de la señora Rosa Elvira Celi, hubiese sido la de rechazar la interpretación constructiva que se le otorgó, ya que a pesar de que él consideraba los hechos sociales como la base de su teoría de planificación social, calificaba como autodestructiva e inviable cualquier interpretación diferente a la interpretación textual, que para ese momento solo reconocía lo legalmente establecido dentro del artículo 114 de la Ley 500 del año 2000 como una causal de agravación si se cometía un homicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer. Después de haber analizado los puntos de vista de cada uno de estos autores, no solamente llegamos a una conclusión, sino que también hemos cambiado nuestra forma de ver y comprender el sentido de la justicia en nuestra sociedad. Pero, ¿realmente hay justicia? ¿En todos los casos que hemos mencionado realmente se hizo justicia? De las cosas que tengo en mi mente más fuertes y de choque fue cuando recibí la llamada y cuando la vi a ella. No es justo que un ser humano le haga a otro ser humano lo que le hicieron a ella. Y ahí fue cuando le dije que le prometí que no iba a quedar impune lo que le habían hecho, y a mi hermana se le escurrieron las lágrimas. No abrió los ojos, pero yo sé que me escuchó.